los que ya no están en el plano terrenal, pero los que aún los tenemos, pues saludarlos y felicitarlos. La metodología que vamos a trabajar el día de hoy va a ser que el licenciado Chum Martínez nos va a dar un extracto de lo que es las ideologías políticas, ya que este tema, como bien se mencionó, es bastante complejo, muy profundo de estudio. Y posteriormente a esto vamos a que él dé su ponencia, va a hacer unas recomendaciones. Después vamos a ver un video que él nos preparó para complementar el tema y posteriormente vamos a pasar a un momento de donde ustedes van a poder brindar sus aportes, sus análisis, siempre, ¿verdad? Con el debido respeto y cuidando también lo que, pues obviamente, ¿verdad? Todos tenemos diferentes formas de pensamiento, pero esa es la idea del instituto, llegar pues a unas conclusiones. Entonces, sin mayor preámbulo, los dejo con el licenciado Chum Martínez. Recibámoslos con un fuerte aplauso, por favor, al licenciado. Con el uso de la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días, y quisiera también yo unirme a esa felicitación que ya los compañeros hicieron, a felicitarlos pues por el día, ser el Día del Padre. Creo que también necesitamos nosotros un espacio, ¿verdad? Y como decía el licenciado Arriaga, no tenemos la misma, no solvencia, sino no tenemos la verdadera participación que tiene la mujer en ese sentido, pero somos parte de esta convivencia familiar. Quiero agradecer primeramente a todas y cada una de ustedes, personas que están acá, considerando que son un tanque de conocimiento y de mucha sabiduría. Felicitar también y agradecerle al licenciado por esta iniciativa que ha tenido por medio del instituto en participar y hacer dinámica la situación de este instituto en la cuestión de los temas. Esto es una construcción también ciudadana, porque aquí vemos toda clase o todas definiciones de personas, como licenciados, trabajadores públicos, trabajadores de campo. Es lo que he notado en las diferentes actividades que he estado. Entonces, el día de hoy nos convoca a un tema fundamental, como dice la formación, es una formación democrática, las ideologías políticas y específicamente la relación e historias detrás de los conceptos de derecha e izquierda. Según diversos estudios sociales, podemos afirmar que una ideología política es un conjunto de estructuras de ideas, principios laborales, económicos, doctrinas, mitos, símbolos de un movimiento social o institucional, clase o grupo o un pueblo, en busca de explicar cómo una sociedad debería de funcionar. Para abrir este tema y este debate y nutrir posteriormente las ideas que vamos a transmitir, tuve a bien seleccionar una participación de un periodista independiente, como lo es William Vianney Solano, y en su archivo de ideología política nos presenta esta panorámica. Es un tema, como se decía, álgido, un tema que ha llevado y tiene al mundo pendiente, atento a todos los movimientos políticos que existen ahorita. La verdad es que este momento y este video, a mi criterio, considero que nos traslada una oportunidad de seguir convirtiendo la política en conocimientos nuevos. Cada uno va a aportar en su momento alguna idea. Yo quisiera, además de las recomendaciones que hizo César, quisiera recomendarles evitar ataques personales en la discusión de las ideas.
utilizar la práctica de la escucha activa, que es lo que nos va a mantener atentos para poder discernir nuestros conocimientos. Y por lo tanto, suplicarles que en su medida seamos concisos y cortos en nuestra, porque si no pasaríamos horas aquí discutiendo. Como les repito, es un tema realmente muy interesante, un tema que en toda la vida y la historia política de los países ha estado vigente y sigue vigente, con sus alternativas, con sus problemas, con sus perspectivas muy distintas a otros países. Quisiera entonces darle paso al video para poder discernir ya nuestras ideas más adelante en el siguiente paso, en el siguiente punto de este tema. Por favor. Hablar de derecha e izquierda en política sin entender su origen histórico es repetir etiquetas vacías. Estas categorías no nacieron como insultos ni como consignas partidistas, surgieron en un momento preciso, en medio de las transformaciones políticas más profundas de la modernidad occidental, la Revolución Francesa. Antes de 1789, Francia estaba organizada bajo el antiguo régimen, una estructura social jerárquica dividida en tres estamentos: el clero, la nobleza y el tercer estado. El rey concentraba el poder político, legitimado por el derecho divino, mientras la mayoría de la población carecía de representación efectiva y cargaba con el peso fiscal. La crisis financiera del Estado, agravada por guerras, por malas cosechas, por desigualdad tributaria, obligó a Luis XVI a convocar los Estados Generales. Ese hecho abrió una grieta irreversible en el orden tradicional. En 1789, el tercer Estado se proclamó Asamblea Nacional, afirmando que la soberanía residía en la nación y no en el monarca. Aquí aparece un cambio conceptual decisivo. El poder deja de ser heredado y pasa a ser discutido, a ser votado, a ser disputado. Durante los debates constitucionales, los diputados se sentaron físicamente de una manera diferencial. No me oigas, escucha. A la derecha del presidente, ¿no? Quienes defendían la monarquía. Ahí se hicieron aquellas personas que defendían la monarquía, que defendían la tradición, que defendían la propiedad privada, el orden establecido. A la izquierda se sentaron quienes impulsaban la soberanía popular, la igualdad jurídica y las transformaciones profundas del sistema político. De este gesto práctico, no ideológico en su origen, nacen los términos derecha e izquierda en política. ¿Qué representaba cada lado? En la derecha se asoció desde entonces con defensa del orden tradicional, defensa de la autoridad, defensa de la jerarquía y la propiedad privada, cambios graduales o resistencia al cambio, que decían que no se podía cambiar, que todo tenía que ser igual. La izquierda, por su parte, quedó vinculada a igualdad política, a igualdad jurídica. Aseguraron que todas las personas tenían los mismos derechos, tanto políticos como jurídicos, en la ampliación de derechos, en el cuestionamiento del privilegio heredado. No se trata aún de partido moderno, sino de posiciones frente al poder, la desigualdad y el cambio social. Autores clásicos han estudiado este proceso con mucha profundidad, más que como de modo de fondo, ¿no? Por ejemplo, Alexis de Tocqueville, en el Antiguo Régimen y en la Revolución. Hay un libro que se llama El Antiguo Régimen y la Revolución,
Ahí explica muchas cosas o muchas estructuras de poder que sobrevivieron al cambio revolucionario, aun cuando el discurso era radicalmente nuevo. Aparece también François Furet, se llamó Pensar la Revolución Francesa. Ese libro advierte que la revolución no puede leerse solo como una epopeya popular ni como tragedia autoritaria, sino como el nacimiento de la política moderna y sus contradicciones. Desde una mirada más ideológica aparece también un escritor fantástico, Norberto Bobbio, que tiene un libro que se llama En derecha e izquierda. Sostiene en ese libro que la diferencia fundamental entre derecha e izquierda sigue siendo la actitud frente a la igualdad. La izquierda busca reducirla, la derecha tiende a considerarla inevitable, incluso necesaria. La Revolución Francesa no solo derrocó a un rey, inauguró una forma nueva de entender la política como conflicto legítimo de ideas, como intereses y proyectos de sociedad. Desde entonces sí, la derecha y la izquierda no son simples etiquetas electorales, sino posiciones históricas frente al poder, frente a la justicia, sobre todo la justicia social, y frente al cambio de la sociedad. Comprender el origen de la derecha y de la izquierda no es un ejercicio académico inútil. Lea, documente, estudie. Es una herramienta para no dejarnos manipular. Cuando se pierde la memoria histórica, las palabras se vacían y la política se degrada en miedo o en mala propaganda. Leer, estudiar y contextualizar es también una forma de ciudadanía, porque solo quien entiende de dónde vienen las ideas puede decidir libremente, con libertad, con responsabilidad, hacia dónde quiere caminar. La historia no dicta el voto, pero sí ilumina la conciencia. No es casualidad. Muchos, pero muchos de los avances en derechos en Colombia, por ejemplo, la apertura constitucional de 1991, promovida por poderosos movimientos sociales, el reconocimiento legal y la protección territorial de las comunidades negras con la Ley 70 de 1993, el avance en derechos de la población LGTBIQ+, hasta el matrimonio igualitario tras años de activismo, las conquistas incluso laborales impulsadas por el sindicalismo organizado y las recientes políticas de restitución y entrega de tierras a campesinos fueron logrados por la movilización social y fuerzas de izquierda y progresistas, no por la mano invisible del mercado. Usar la palabra para iluminar, no para confundir. Sígueme y aprende más. De cerca, periodismo independiente. Con permiso. Pues bien, este es el aporte que este periodista independiente analizó y construyó esta dinámica. O sea, pues, que alguien diría, no es que todos tengamos la verdad. No hay una verdad absoluta. Es de discusión y ha dado sus razones para poder estar vigente estos conceptos que son útiles para que las sociedades se encaminen. Así es de que yo quisiera que iniciáramos ya con este conversatorio para hacer aportes, suplicarles nuevamente de no mencionar personas, ni gobiernos, ni partidos políticos, para no entrar en una polémica un poco más virtual. ¿Sí, compañero? ¿Será que hay la posibilidad de que los compañeros que se identifiquen levantando la mano quiénes son de derecha o quiénes son de izquierda, al menos dentro de sus primeras concepciones? Bueno, aquí estamos en este libre albedrío y si ustedes quieren se puede hacer así, si no, pues no lo hacemos, porque también identificarse pues representa también, si hay un debido respeto no hay ningún problema. Claro, en un instituto de formación política debiera dar. Bueno, esa es su propuesta. ¿Alguien más? Gracias por su aporte. Solo hacer los aportes de que la izquierda ha sido satanizada. Por la izquierda hay días de trabajo, hay horas laborales, hay muchas de las voluntades que hay
trabajo, estabilidad, los tiempos de poder amamantar las madres a los hijos, es por las luchas que ha hecho la izquierda. La derecha, pues lo único que hace es privatizar, privatizar y privatizar. Entonces, quitémonos ese dogma de que la izquierda es satánica, que tiene que ver con cosas que deterioran al ser humano. Lejos de ella, ello lo engrandece y lo hace libre, ¿verdad? Nada más, gracias. Muy bien, muy bien. Muy bien por su aporte, gracias. Dígame. Sí, usted dijo, pues nos advierte, nos invita o nos propone que no hayan prácticamente, ¿cómo se llaman estas? Falacias ad hominem, ¿no? Que haya respeto y todo eso, pero yo quiero decir, antes, lo que yo llevo de participar acá, nunca se ha dado eso acá. Nunca se ha establecido una polémica por insultos, por ofensas, por ese tipo de cosas. Eso yo lo respeto acá. O sea, ahora, lo que no entiendo muy bien es la invitación o la prevención de no hacer mención de personas, gobiernos y partidos políticos. Porque si no, ¿a qué nos vamos a referir, verdad? Yo creo que dentro de un ambiente crítico, en la medida de lo posible, debería permitirse eso. No sé. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, cabalmente lo que decía el compañero. Perdón. Si me permite. Lo que decía el compañero. Algunas cosas, no algunas cosas, muchas se han logrado a través de los movimientos sociales que son planteados por la izquierda y se han logrado y están vigentes. Dígame. Sí, perdón, sí, Rafa. Perdonen, es tan importante el tema que no puedo dejarlo pasar sin expresar una opinión sobre el mismo, ¿verdad? Derecha e izquierda en Guatemala son dos términos que han sido usados de diferente manera por diferentes personas e incluso sin el conocimiento o la convicción del que deberían de tener para eso. En Guatemala la historia nos señala el error aquel en cuanto a la interpretación del movimiento de izquierda que cometimos los guatemaltecos o que permitimos que se cometiera en 1954. El inicio de aquella primavera democrática entre los gobiernos de Juan José Arévalo, papá del actual presidente, y el gobierno de Jacobo Arbenz, nos llevó por ese camino que muchas veces llama a la equivocación. ¿Qué fue lo que pasó? Jacobo Arbenz, que era presidente de la República, había ganado por primera vez en la historia de Guatemala y por última vez, porque eso nunca se repitió, había ganado electoralmente la presidencia de la República. Estando o viniendo del gobierno de Juan José Arévalo. Eso es un paradigma que no se volvió a repetir. En Guatemala, después de 1954, nunca un gobierno que se está ejerciendo en Guatemala ha logrado ganar la siguiente elección. Nunca. Ya se pusieron a pensar ustedes en eso. Aquí los gobiernos de turno pierden todas las elecciones en que se meten cuando entregan el cargo. Todas. ¿Verdad? No vamos a hablar del actual porque es un relajito ahí que a saber qué van a hacer. Tienen división ellos mismos y ya ni sabemos por dónde por qué camino van a tomar definitivamente. Pero sí les podemos decir, incluso el actual gobierno están frente a un paradigma muy complicado y muy difícil, que el gobierno de turno logre ganar la siguiente elección. Bueno, en aquella época, cuando Jacobo Arbenz estaba al mando del país, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que cierto grupo de intelectuales, unos y otros no tan intelectuales, sino aprovechados,
pensaron que demeritar el gobierno de Jacobo Arbenz era acusarlo de comunista, acusarlo de extrema izquierda. Y ahí la izquierda en Guatemala comenzó a perder, ¿qué les dijera yo? La verdadera calidad y característica que debía de haber tenido siempre. Porque la gente que no tenía ninguna preparación en el tema político se la creyó y comenzaron a decir, de verdad, dicen que Jacobo Arbenz y su gobierno que estamos viviendo es comunista, que el comunismo es malo, que la izquierda no sirve y no funciona. En fin, imagínense qué distorsión aquella. Yo creo que todavía seguimos viviendo eso mismo, ¿verdad? Hay gente que todavía dice, no, los que son de izquierda son comunistas. ¿Cómo no, verdad? Chairos dicen también, ¿verdad? En un término despectivo para las personas que tienen cierto pensamiento progresista y van un poco a la izquierda. También hasta eso se vuelve hasta medio ofensivo. Eso son elementos que en este Instituto de Formación Política tenemos que tener presente, discutirlos, platicar sobre ellos, permitir que cada uno de nosotros que quiera externe su opinión sobre el tema, pero sobre todo tomar en cuenta, aquí, compañeras y compañeros, esto no se ha acabado. En Guatemala todavía existe y debe de existir la discusión entre la izquierda realmente progresista, correcta, dinámica en general, y el mal entendido que se tiene de una izquierda negativa comunista, definitivamente. Esto no se ha acabado. Al contrario, compañeras y compañeros, aquí estamos para discutir estos temas, aquí estamos para perder el recato de una tontera como es acusar a la gente de izquierda que tiene que irse al comunismo. Eso ya es otra cosa. Como cuando durante la Revolución Francesa Luis XIV le puso fin a las discusiones diciendo, el Estado soy yo. Era el rey, imagínense, y él dispuso que el Estado era él. Ya se imaginan qué desastre para el concepto ideológico que estaba viviendo Francia en ese tiempo. Aquí no hay ningún rey que lo pueda decir y que se atreva, y que bueno, pero nosotros recordemos pues, es el momento y es la oportunidad en este conglomerado de gente del Instituto de Formación Política de pensar, de decidir y de realmente difundir cuál es la realidad en el tema ideológico sin ningún temor de ninguna clase. Porque, les repito, aquí, compañeras y compañeros, esta lucha no se ha acabado todavía. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Muy aparte, los antecedentes históricos, pues realmente eso es lo sucedido en la historia del país. Dígame. Manifestaron que científicamente es cierto, todo es relativo, no hay absoluto. El tema es ideologías políticas, conjunto de ideas alrededor de intereses individuales y colectivos. En lo geopolítico, desde que yo tengo conocimiento, existió la comunidad primitiva. Luego vino la división de clases y surgió un producto y unos hombres se apoderaron de él. Y surgió la burguesía. Y el proletariado, la mayoría, quedó al margen. Entonces ahí surgió la izquierda defendiendo los intereses de la mayoría. De ese entonces. Luego el devenir histórico nos dice que marcó feudalismo y llegamos hasta actual, el neoliberalismo, y fue una tesis. Y surgió la antitesis con los movimientos obreros en todo el devenir histórico, hasta llegar en 1524 cuando hubo invasión, ocupación y colonización en Guatemala. Y desde 1524 se dividió a Guatemala en una cruz vertical entre ricos y pobres, y entre indígenas y no indígenas, un racismo. De allá para acá vinieron los reformistas y los liberales, y defendían los intereses de la minoría. Y por eso es que la izquierda justifica la justicia social,
valga la redundancia. Entonces no se necesita decir soy de derecha, soy de izquierda, sino soy por el marco social para que haya equilibrio con el interés particular. Por eso es que no somos extremistas. Yo creo que hablar de comunismo a estas alturas, en plena época del siglo XXI o XXII, es caduco y obsoleto. Eso se decía en la época de Guerra Fría. Desde que nos dieron el mote comunismo es un mal, el comunismo no sirve. Pero como decía alguien acá, los frutos de la izquierda son las conquistas sociales, Proyecto Forum Marinalá y las empresas eléctricas actuales, la autonomía universitaria, aunque esté violada ahorita, la autonomía municipal, el código de trabajo, el intento de la reforma agraria. Entonces creo que no hay necesidad de bajar libros. Los hechos y el contexto nos da una explicación. Hubo una reformistas con los socialdemócratas. Todos nosotros somos demócratas, o sea, de izquierda democrática. Es una alternativa de cambio que nos va a responder a la trilogía de liberación, reivindicación y dignificación de todos y todas los guatemaltecos. Eso es lo que creo en términos generales. Entonces la pregunta es, no hay necesidad de decir, somos de izquierda, queremos justicia social y tenemos que... Es triste que en un país donde el 70% está discriminado y gane el 30%, entonces es ilógico, pero es por la poca formación e información, y ese es el vacío que está ocupando este instituto, informar y formar políticamente al pueblo de Guatemala para que no sea marioneta que baile al son que le toquen. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por tu aporte. Yo creo que esa es la dinámica, que todos participemos. Adelante. Perdón. Gracias. Vamos a comer. Buenos días, interesante tema, siempre eso es importante, el generar debate de ideas, no de sentimientos, creo que nos vamos a ofender, pero de ideas es aclarar nuestras ideas. Yo tenía entendido, según Karl Marx, él lo define desde las clases sociales. Por ejemplo, la derecha, los conservadores, ellos piensan que el Estado está al servicio de los grandes capitales, ¿verdad? Así piensa la derecha. Todos los negocios, todo el Estado hay que reducirlo en su mínima expresión y solo va a servir para justicia, para poner reglas y nada más. Así piensa la derecha, así piensan las personas de esa inclinación. Ahora, según Karl Marx, los de la izquierda piensan que el Estado está al servicio no del capital, sino de la sociedad. Los beneficios sociales, la educación, la salud. El Estado está al servicio de las grandes mayorías de las clases sociales. Entonces, para no perdernos, entonces, para no diluirnos en ideas y falta de claridad, es importante tener en qué capa social estamos nosotros. Karl Marx decía, ¿en qué sector estás? Si sos capitalista, tenés que tener miles y miles de millones de dólares y quetzales y tenés capacidad de vivir como sin 30 o 20 generaciones solo con el capital que tienes, sin necesidad de trabajar. Y eso y la explotación de la mano de obra, ese es el capitalista. Pero si la mayoría aquí es asalariado, depende de un salario, es jubilado, solo tiene una casita, un carro y no pasa más que eso, la mayoría aquí somos de esa clase social. Esa clase social se llama de izquierda porque nosotros dependemos de una situación. Y eso es lo que la gente lo confunde porque mucho el discurso de la derecha es de que el comunismo es malo, de que la izquierda no ha hecho cosas, de que nos roba, todo eso lo hemos tragado nosotros, lo hemos asimilado porque no hemos comprendido el sentido de Karl Marx, cómo es el concepto final. Por ejemplo, el comunismo, socialismo. Vamos a ir a China. ¿Quién dice que no funciona el socialismo comunismo? Ahí está China, es una gran potencia. Incluso
Yo me alegraría si desploma a Estados Unidos y pasa de primera potencia. Entonces, ¿qué significa eso? La gente, por eso las grandes mayoría, los pequeños empresarios aquí, las 10 familias, quieren que nosotros no nos formemos, por eso quieren privatizar la educación y quieren que nosotros no nos formemos y por eso tenemos esa confusión solamente. Gracias por su aporte. ¿Quién más? Perdón. Buenos días. Solo me había pedido compañero la palabra para llevar el orden y seguidamente. Buenos días. Yo creo que el que hizo la ponencia quedó limitado al decir que solo existe derecha e izquierda, porque originalmente cuando surgen los procesos políticos allá en Grecia, habían conservadores y liberales, que es lo que se ha manejado entre conservadores y liberales. En ese momento había un tercer segmento de la población que nada que ver, que no participaba y que no era tomado en cuenta, esclavos, campesinos y todo eso. Ese es un panorama que tenemos que tener en cuenta. Cuando los españoles vinieron a Guatemala, trajeron la monarquía. Y en Guatemala se dio un movimiento entre liberales y conservadores. Y hasta la fecha eso sigue siendo el mismo proceso. Disfrazado de izquierda o de derecha, eso no es el punto. El punto es que las ideologías políticas deben abarcar a todo el pueblo, pero aún en Guatemala por muchos años el pueblo indígena y los campesinos quedaron marginados como una tercera opción. De tal manera que en Guatemala han habido conservadores y liberales, y los liberales pues han venido a representar ideas de izquierda o ideas que son más populistas y que benefician a las masas obreras y campesinas. Pero esas manifestaciones en Guatemala han sido muy pocas, porque siempre hemos tenido gobiernos representativos de los conservadores, de los que, como alguien dijo por ahí, de los que manejan el capital. De tal manera de que muchos gobiernos, aún con tendencia de izquierda, entre comillas, han gobernado a la derecha, a beneficiar a los grupos poderosos económicamente y a sacarle al pueblo a través de los impuestos el funcionamiento de eso que nosotros llamamos gobierno. De tal manera que cuando hablamos de ideologías políticas tenemos que pensar en un panorama mayor, no solamente entre derecha e izquierda, porque eso es limitativo. Me recuerdo, yo estuve trabajando con Jorge Carpio, él tenía la idea de una ideología de centro, ni derecha ni de izquierda. Nunca la llevó a cabo porque lo terminaron matando, ¿verdad? Porque era peligroso salir de ese esquema. Y entonces nosotros estamos más influenciados por esquemas extranjeros que por nuestro propio esquema. Porque aquí en Guatemala hay una división tremenda entre ricos y pobres y extremadamente pobres. Y entonces ha surgido un grupo entre nosotros que nos hacemos llamar clase media. Y cada uno representa una ideología, una forma en que queremos que el gobierno se desarrolle beneficiando a todos y no solo al grupo que le llegó al poder. De tal manera que es un poco limitativo pensar que solo existe izquierda y derecha. Existen otras posturas, la postura monárquica que todavía sigue funcionando de maneras diferentes y todos respaldados en la democracia, que también sí viene a ser algo que no funciona porque los que llegan al poder
llegan y forman una monarquía. Ellos mandan, no consultan, no participan. Sí, sí. Y creo que por ahí va la cosa. Al hablar de ideologías políticas tenemos que pensar en un abanico más grande, con muchas posturas, con muchas corrientes, que en Guatemala no se han dado casi nunca, porque siempre hemos sido conservadores, nos guste o no nos guste, porque los que manejan el poder político son los que tienen los recursos económicos. Ahí está cabalmente. El poder y el Estado tienen bastante que ver en esta situación. Gracias por su aporte, muy interesante. Por acá con... Sí, ajá. Muy buenos días, mucho gusto. Me gusta bastante participar en estos eventos y para la política es esencial para el desarrollo de un país, siempre y cuando se utilice para intereses del pueblo, no intereses propios como lo están haciendo actualmente el gobierno. Se están llenando los bolsillos a costillas del pueblo y no hacen nada por el pueblo, ni por los trabajadores, ni nada en esencial. Por eso es que en Guatemala estamos tan atrasados en tecnología y en muchas cosas, en finanzas y todo. Por ese motivo, porque todos cuando llegan al poder lo utilizan para su beneficio, no para beneficio del pueblo. Y es por eso que estamos tan en mala situación, no económica, porque aquí hay bastantes inversionistas que quieren invertir en el país, pero no quieren por la misma violencia que hay, por la malversación de fondos, por las estafas que hacen los mismos gobiernos al pueblo y todo. Engañan. Cuando están en política ofrecen el cielo y la tierra, y ya cuando están sentados en la guayaba, nada de nada. Para mí eso sería esencial, que los partidos que existen aquí en Guatemala recibieran una capacitación de cómo se debe de manejar la política para beneficio del pueblo, no propio. Muchas gracias. Bueno, cabalmente, el Instituto de Información, esa es la tarea y ese es el significado que tienen estas reuniones, ¿verdad? Hoy, pues, por supuesto, como les digo, este es un conversatorio en donde hemos participado y es importante los aportes que ustedes han hecho. ¿Cómo no? Buenos días a cada uno de los aquí representantes. Hemos podido observar que Quetzaltenango se ha hecho presente. Estuvo muy excelente la aportación, pero también quiero manifestarles algo ahorita que venía en el camino, pensando que realmente pasan los días, los meses y los años, y los políticos siempre haciéndose de las suyas. Guatemala es un país rico y bendecido. Lamentablemente, la corrupción es un cáncer. Yo he llegado a la conclusión que estudiar es como bañarse. Naturalmente, tenemos que enriquecer más nuestro conocimiento con respecto a la situación del país, pero también he llegado a una conclusión. Qué bueno fuera, no es que uno sea extremista, pero qué bueno fuera que se presentara una iniciativa de ley. Ahora lo difícil está que llene todos los requisitos. Pena de muerte a los corruptos, y vamos a ver si no se compone Guatemala. Vamos a dar ahorita paso a ya la exposición técnica, ¿verdad? del conferencista, y posteriormente pues ya vamos a dejar ahí un espacio para dar unos breves y concisos aportes. Entonces, por favor, licenciado, lo dejo en el uso de la palabra. Pues sí. Muy bien. Pues todos esos aportes que ustedes han hecho es realmente lo que queríamos que convirtiéramos en este conversatorio. La verdad es que el rol, el trabajo político y la política, y muy aparte la política partidista, y hay una diferencia. Ahora bien,
quienes hemos estado vigentes en este país, en este territorio, nos hemos dado cuenta de las vicisitudes que han pasado. Ya lo plantearon en algunos aportes de los compañeros, y esperemos que tanto otras instituciones como el Tribunal Supremo Electoral también forme parte con instructivos realmente más modernos, aunque la historia no puede cambiar. Realmente hablaba el compañero, hablaba de la cuestión de Marx. Yo no sé si alguien ya leyó los 12 libros que Gramsci practicó en su cautiverio en Francia, en donde él recomendaba hacer ciertas modificaciones al movimiento que ellos tenían en ese momento revolucionario. Pero no se hizo caso omiso a esas cuestiones, y podríamos decir que hubo un fracaso por esa línea. Pero más sin embargo está vigente todavía, porque ahí está el gran país que se dividió y todo, pero más que todo el juego que juega el poder. Un poder democrático, que es lo que quisiéramos todos, pero cuando se vuelve autoritario cambia totalmente. La economía, por ejemplo, los inversores, si ahí no hay una economía amplia y muy beneficiosa tanto para ellos y tanto para el pueblo, que es lo que se necesita, yo creo que ahí llegaríamos a una intimidad más social, en donde podíamos compartir y que no viéramos las necesidades de crear a veces movimientos muy fuertes, ¿verdad? Que lo que han traído es muerte, pobreza. Y seguimos en el abandono. Algunos países, y no solo Guatemala, es a través del mundo. Hoy alguien me decía, mira amigo, ¿qué pasaría si Irán fuera el campeón del mundo ahorita en ese torneo? Entonces, es una pregunta un poco irrisoria en este momento, porque estamos platicando de eso, pero ¿qué pasaría? Bueno, entonces hay cosas muy divergentes que han sucedido a través del pensamiento de las ideas. Y cabalmente eso es lo que las universidades, incluso la Universidad de San Carlos, el periodo que yo estuve fue un periodo bastante muy difícil para poder estudiar y poder salir, pero más sin embargo el que quiera aceptó una idea muy radical y el que no quiso no la hizo. No es porque estaba fuera de lo que estaba pasando en el territorio, pero las otras universidades también se han dado su tarea, porque no solo la de San Carlos, hay otras universidades y hay otras que realmente han demostrado pues una implementación para las clases empresariales. Así de que yo quisiera que en este tanque de ideas, en este tanque de conocimientos que conforman ustedes, que conformamos todos, sacáramos conclusiones de este momento histórico aquí en el instituto, en donde se tocó un tema muy primordial e importante para que regresemos nosotros en nuestras casas, sigamos leyendo y estudiando y seamos partícipes de llevar ese conocimiento, de llevar esos aportes. Por supuesto, interesante. La economía, la educación, las dos tendencias están ahí vigentes. Así es de que yo lo dejaría hasta aquí, como a agradecerles especialmente al instituto por esta aportación que está haciendo, porque necesitamos más instituciones que estén involucradas para que la sociedad no sea manipulada ni entendida para determinados roles. Así de que les agradezco, señor licenciado, le agradezco a usted su participación y felicitarlo a la vez porque está haciendo una lucha aquí ardua, ¿verdad? Que en ningún otro lugar se está realizando, sino simplemente, tal vez por otros intereses, se está llevando la corriente. Así de que yo les agradezco a ustedes profundamente, y quisiera darle la palabra a la persona que... ¿Dónde se quedó el...? Dile aquí. Ahí estamos. Muchísimas gracias, respetables personas que hoy se encuentran en este lugar. La verdad es que tengo 83 años de esperar un cambio en Guatemala,
un cambio de conciencia, un cambio de libertad, un cambio de hacer las cosas como verdaderamente necesita un país empobrecido y dilapidado como es hoy Guatemala. En esos 83 años nos dice el Popol Vuh, mientras salga el sol, haya aurora, amanezca y haya esos caminos amplios. Tenemos esa esperanza de esos caminos amplios. Tenemos esa esperanza de que nuestra Guatemala renazca nuevamente. Porque yo creo que basta con ver todo nuestro territorio, ver cómo está desforestado, ver cómo está manipulado. Todas esas cosas que no hay necesidad que nos las digan, sino las percibimos. Y renace pues la esperanza, el saludo fraternal desde Quetzaltenango para todos ustedes. Muchas gracias. A usted muchas gracias, a usted muchas gracias. Permítame. ¿Sí? Ya estamos ahí, démosle. Buenos días. Recordemos primero que no es izquierda y derecha, sino izquierdas y hay derechas. O sea, las gradaciones y por ende tendríamos que haberlas visto en cuanto se acercan algunas a otras, ¿no? Pero básicamente recordemos que los derechos individuales, en lo cuanto a lo político, los derechos individuales son los que promueven las derechas y los derechos colectivos son los que han defendido las izquierdas. Principalmente, si nos hacemos una pregunta acá, incluyendo a los compañeros que son de derecha, yo en algún momento se los mencionaba, ¿no? Si plantean que quieren salud, educación, dada de calidad por el Estado, estaríamos diciendo que se acercan a las izquierdas, en este caso, como mínimo un centro izquierda. Y de igual manera, cuando hablamos de impuestos progresivos, también estamos hablando de una izquierda, ¿no? Entonces, en el campo de lo económico, cuando el Estado regula la economía, se plantean también desde las izquierdas. Cuando es el mercado como regulador, se plantean desde las derechas. Entonces, de igual manera, el tema de la libertad, en el campo de la libertad, las derechas plantean la libertad solo económica. Las izquierdas plantean las libertades plenas de todos los tipos, ¿no? Incluso ya en el ejercicio también de la política, las democracias, o sea, la izquierda son las que defienden el demos como pueblo y el kratos que es el gobierno de. O sea, a las izquierdas sí les interesa que el pueblo sea quien gobierna. A las derechas principalmente plantean de una oligarquía, un pequeño grupo o lo que se conoce como plutocracia, que es el gobierno de los ricos. De igual manera, en el campo étnico, promueven las derechas una homogenización y principalmente a una élite principalmente criolla o caucásica. En cambio, las izquierdas están planteando una diversidad étnica. Y de igual manera, hablando, las mismas izquierdas plantean no solo los derechos, como decíamos, individuales, sino de todas las diversidades. Entonces ahí entraría dentro de lo que se llama el wokismo, que es una forma de una izquierda, pero una izquierda ligada siempre con elementos del mercado. Entonces, entender el mercado como Dios es parte de esa misma lógica que tiene las derechas. Ya lo denunciaba Marx, como bien decían los compañeros, pero también hay que recordar una cita genial de Marx donde dice: no hay individuo sin comunidad, entendiendo que los seres humanos somos comunitarios y a la vez tenemos elementos individuales. Ahí se supera, en ese sentido, la visión de Marx. Por supuesto. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Aló? ¿Sí? Bueno, sí, pues muchas gracias. Quisiéramos un poquito ahí breve con su exposición, por favor. Buenas, agradecemos el mensaje, licenciado Chong. Miren, la verdad es de que los izquierdistas esbolan siempre su bandera enfatizando sus logros sociales. Ese es el resumen.
y los de derecha ahí volan la bandera de la propiedad privada. Hablen de la propiedad privada, a las altas esferas sociales y poderosas y económicas del país se ponen a temblar. Ya piensan en una segunda Nicaragua, ya piensan en que vamos a ser vasallos de la Unión Soviética, se ponen a temblar, y sobre esa es la base. También tenemos un gobierno teocrático, imagínense, hay grandes líderes religiosos ahorita que quieren llegar a ser presidentes. Nos van a venir con el discurso que van a crear leyes inspirados y que Dios les dictó esas leyes. Es un gobierno teocrático. Hay que tener cuidado con eso. Esos son los discursos, ¿ves? Los de izquierda siempre volan las necesidades, la vida, la pobreza, que todos vamos a ser iguales, que la educación. Miren, la educación que dejó Costurubino varios es entre comillas gratuita. Vayan a ver si es gratuita. Vayan a ver cuánto vale un uniforme, vayan a ver. Nada es gratuito, eso ya pasó, las reformas sociales. Entonces, cuando criticamos mucho a la derecha, lo que menos pensamos es de que la derecha y los grandes líderes militares protegieron la propiedad privada, pero eso es lo que menos se ponen a pensar muchos, porque hay que ser analíticos, compañeros, no hay que ser solo, hay que ver las cosas buenas y positivas, tanto de la izquierda como de la derecha. Muy bien, pues, sí, licenciado, dígame. Muy buenos días. Soy Guadalupe Cal. Mire, aquí, según la Constitución vigente en el artículo 140 establece que nosotros estamos en un país democrático, republicano. Pero para usted, ¿cuál es la ideología que destruye la democracia? Por ejemplo, aquí en Guatemala, ¿va a ser? ¿Y cuál es su ideología? Gracias. ¿Cómo no? Viendo las circunstancias y todos los aportes que ustedes han hecho, lo que dice una persona por ahí, depende de la posición social en que se esté, así es uno de esta posición. Entonces, el asalariado, el que mantiene su riqueza, la mantiene. El asunto es esto. Lo que viene son las leyes de un gobierno y el Estado. ¿Cómo va a dividir? ¿Cómo dividió o cómo está vigente el proceso de todos estos bienes para las dos clases? Para no las dos clases, sino que la clase social está muy dividida en el sentido de esos aportes que han hecho diferentes gobiernos. No aportes, sino que unos dividen y otros han aportado muy poco. Así es de que yo lo que veo es que también el poder juega un gran problema. Un gran problema que no ha sabido definir y se vuelve autoritario cuando ya las cosas se manejan de otra manera. Entonces yo sí recomendaría aquí el análisis y mucha atención a los discursos de los políticos que vienen en camino. No es satinizarlos ni decirles no voten, cada quien tenemos nuestro criterio y cabalmente este es el momento que está aprovechando el instituto para que estemos atentos a todas estas vicisitudes que se nos vienen. Así es de que, dígame, Alicia. Buenos días a todos y a todas. ¿Está funcionando? Miremos los hechos. Cuando yo tengo un conjunto de ideas que definen mi teoría, ¿sí?, no necesariamente definen los hechos. Entonces, si nosotros hablamos de la esperanza y los medios de comunicación, sobre todo a través de las iglesias, nos dan la esperanza de que cada 4 años esto va a cambiar, es puramente religioso. Pero si la esperanza la definimos de otra manera, más filosófica, y decimos que la esperanza es la prolongación del tormento humano, las cosas cambian, ¿sí? ¿A qué me refiero? A algo tan sencillo como son los intereses. Es muy difícil que un político
¿ya?, que se identifica con ideas en favor del pueblo, pueda soportar un cañonazo de 1.000.000 de quetzales. ¿A qué me refiero? Miremos los hechos, miremos el IX. Allá hay sindicalistas, allá hay de izquierda, y sin embargo se roban un promedio de 1.000 millones al año. Miremos el Bantrao, 43 millones de quetzales manejados por corruptos. Entonces tomemos en consideración también los hechos. Así se nos van a identificar mejor. Gracias. Licenciado Carlos Rafael Chung, muchas gracias por su exposición. El porcentaje de migrantes que están en el exterior tienen el signo de dólar. Y esos fondos económicos pues son un aval para la economía de nuestro país. Hay que hacer notar también, licenciado Rafael, que el polvo blanco, que propiamente no es harina, juega un papel importantísimo actualmente dentro de la economía del país. Muchas gracias, licenciado. Exactamente. Sí. Buenos días. La verdad que el tema de la derecha y la izquierda, yo que soy sancarlista, egresada y catedrática, pues lo estamos viviendo porque con ese gran fantasma de que la izquierda va a dominar, lamentablemente, pues tenemos la situación que hoy está como está, ¿verdad? Entonces, esos extremos radicales son malos y solo buscan dividir y que ciertos grupos pues salgan favorecidos. Yo como profesional de la tecnología y que a eso me dedico, me gustaría aportar un término que se llama infocracia, ¿verdad? Que fue acuñado en Corea del Sur y que trata sobre un análisis político y filosófico de que el poder ya no se ejerce como antes o las fuerzas tradicionales o la propaganda tradicional, sino que hoy es a través del procesamiento de la información y ahí es donde surge ese término de infocracia. Entonces hay que entender también que el mundo ha cambiado, se ha transformado digitalmente y el tema de ideologías ha evolucionado también y surge ese término que se llama infocracia, que pues tiene sus orígenes en Corea del Sur y habla de cómo se ha cambiado la configuración geopolítica también y a través del uso de la información pues es un poder muy muy fuerte. Gracias, ese es el aporte. Sí. Bueno, la última intervención, por favor. Para su desayuno sea ahí. Gracias, más licenciado. Muy amable. Su servidor, soy el doctor Saúl Contreras, de la San Carlos también. Mira, pues, Marx en su tiempo hizo un estudio científico, ¿verdad? Hizo un estudio científico social que involucró a poblaciones humanas, ¿verdad?, de Inglaterra, y sacó conclusiones pues de que la sociedad estaba basada en clases sociales, ¿verdad? Desde ese punto de vista estableció, por ejemplo, la burguesía, el proletariado, ¿verdad? Son cosas un poco más científicas, ¿verdad? Sin embargo, para ponerlo práctico, digamos, él lo ponía que, digamos, la burguesía poseía los medios de producción de bienes, ¿verdad? Desde ese punto de vista, digamos, yo preguntaría aquí, ¿quién tiene una fábrica o una cantidad de tierra o un negocio que tenga más de $1.000.000? Ese es un burgués y ese es de derecha. Los demás son los proletarios de izquierda, aunque no lo vean de esa forma, pues, aunque no lo acepten, ¿verdad? Pero si tenés una tierrita de $1.000.000, está bien, ya te puedes considerar un burgués o una empresa, ¿verdad? Ahora bien, para nuestro pueblo y para ponerlo más fácil, ¿verdad? Entonces, o sea, Marx definió desde ese punto lo de la derecha e izquierda también, ¿verdad?, que viene a partir de la Revolución Francesa. Y básicamente se puede decir
que para no complicarse tanto la vida, ¿verdad? Es decir, si algo que hace alguien, un político o quien sea, favorece a una gran mayoría de personas en una sociedad, esa es una labor de izquierda. Pero si no es así, favorece solo a unos pocos, es de derecha. Así de simple. Gracias, Chum. Sí. Sí. Vamos la penúltima ahí. Lo bueno poco, porque lo poco invita más. Miren, pues, lo que se mira, se ve, como dicen todos, ¿verdad? Yo puedo tener un discurso grande y por eso el 15 de julio los esperamos a un tema que se llama Principios de Dignidad. Miren, sea de derecha o sea de pseudo izquierda, oiga bien, de derecha o de pseudo izquierda, si usted no es honesto con usted mismo, usted es una porquería. Y lo digo así, con ese término tan coloquial, porque tengo otros peores, ¿verdad? Pero la idea es de que lo que yo siento, lo que yo pienso, lo debo de plasmar en lo físico. El deterioro que ha tenido la sociedad guatemalteca es porque los pseudo izquierdistas se han vendido al mismo capital. Y hablando de gente, no quiero defender al capitalista guatemalteco, porque hay también algunas excepciones grandes. Yo conocí empresarios dignos, pero hay un tema bien interesante, que no hay fortuna sin delito. Si no, podemos echarle la culpa a todos. Pero miren, hay gente que se ha ganado trabajando sus centavos. Y lo que pasa es de que los mismos trabajadores, porque se le enseñó al malinchista a robar. Miren lo que pasa en el robo hormiga en las instituciones del Estado. Miren lo que pasa en el MALA, lo que pasa en el Ministerio de Salud Pública. Los mismos proletarios ladrones, o sea, el pueblo es ladrón. ¿Por qué? Porque le enseñaron con un mal ejemplo los dirigentes después de Jacobo Arbenz a robar. Es buen aprender a robar. Saber robar, imagínense, el que es honrado y lo demuestra, muchachos. Miren, por eso pongámosle coco a la derecha y a la izquierda. Lastimosamente habemos algunos, digo entre nosotros, que hemos sido trabajadores de gente de derecha, pero nos hemos dado cuenta que hay gente que es de verdad terrible, hay gente leonina. Yo no sé en qué se van a gastar su capital, si les va a servir para la tumba, pero en realidad es la gente más peligrosa. Incluso contrata gente para dividir a la izquierda, que se ha segmentado. Y se lo decía yo a los grandes líderes de los movimientos. Si no, los grupos, partidos políticos de pseudo izquierda no apoyan a la digna resistencia con la toma de la Universidad de San Carlos, es que son esbirros y son delincuentes, ¿verdad? Porque a este degenerado hay que sacarlo de ahí con todo y su Consejo Superior Universitario de facto. Entonces, hay principios: honradez, decencia, verdad, verificabilidad, no traición. Esos son términos que deberíamos de manejar todos. Pero si yo me traiciono yo a mí mismo, ¿verdad? Tengo los 100 pesos aquí, me los voy a ir a chupar y no le voy a dar de hartar o de comer a mi familia, yo estoy traicionando a mí mismo. Hay principios, muchachos, ¿verdad? Hasta un pastor de esos, pero buen pastor, fíjense, decía: miren, si en Corea o en China, en Japón, miren la ignorancia de él, ahí son ateos. Dice: lo que pasa es que hay otras formas de espiritualidad. Se encuentra una cartera, esa cartera tiene dueño, pero ustedes aquí en la iglesia se roban los celulares aquí, dice el Señor ahí. Así dice él. Y miren, dice: si encuentra un celular, todo lo que usted encuentre en la calle tiene un dueño. Ah, pero aquí me saqué la lotería, el Señor me bendijo, me quedé con la cartera de alguno de ustedes. Esos principios deben de estar presentes en una persona y en la formación política que merecemos en Somos Dignidad. Muchas gracias. Muy bien, bueno, muchas gracias. Ya ven ustedes cómo se originó este conversatorio.
surgieron ideas de todos ustedes, y ese es el enriquecimiento que debemos de tener, y de este aporte que está dando el instituto. Así es de que yo les agradezco profundamente la forma en que llevamos esto, respetuosamente, porque así fue, y así es como debemos. Ya decía el compañero, siempre no se había originado una discusión tal vez de esta manera, pero es el tema, y para este tema no solo se necesita una hora, sino necesita más tiempo. Así es de que yo les agradezco profundamente a ustedes su atención. Y último, está corta, por favor, ahí le... Sí, frente a algunas ideas y opiniones que se han vertido acá, me gustaría ofrecer algunas citas para que quede para la reflexión. Aquí se ha asociado el ser o no de una ideología, ya sea de izquierda o derecha, a lo que uno posee. En la última conversación que yo tuve con Marco Augusto Quiroa, no sé si alguno de ustedes lo recuerda, hablando de este tema, ¿sí? Decía que el hecho de no tener medios de producción, así se dice en economía política, ¿verdad? Es decir, de ser asalariado, como se ha mencionado acá, ser de la USAC, ser pobre, ser indígena, no lo hace a uno ser de izquierda, que dentro de esos grupos, decía él, puede encontrarse a la gente más, más, el término que utilizó fue reaccionaria, ¿sí? Eso para que nos quede, que no hay una relación directa entre lo que poseo y las ideas que manejo. Aunque más adelante dice Marx, en la ideología alemana, que tu ser social determina tu conciencia. Es decir, lo que uno hace es la forma de expresar las ideas que uno tiene, ¿verdad? Y que en términos de José Martí sería más o menos lo que él dice: hacer es la mejor forma de decir, ¿verdad? Realmente lo que viene valiendo al final de cuentas es lo que hago. Pero también con relación a esto de conservadores y liberales, yo recuerdo que en un pasaje de 100 años de soledad dice García Márquez: la diferencia entre conservadores y liberales es la hora a la que van a misa. Para que veamos pues que eso se constata aquí en nuestro país. Al final de cuentas vienen siendo, en términos del manejo de la propiedad, de los recursos económicos, lo mismo. Y bueno, eso sería básicamente las citas que tenía. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues no me queda más, pues nuevamente agradecer a ustedes su atención a este momento, y esperamos que esto haya sido un aporte, un pequeño grano de arena para esta institución. Muchas gracias. Muchas gracias ahí al licenciado Chung por su interesante ponencia, que pues en este corto periodo de tiempo es materialmente imposible abordar estas ideologías, pero reflexionando sobre los aportes de este conversatorio, independientemente de la ideología en la que se haya creado, es de llevar la teoría a la práctica, desde la célula como es la familia, que es precisamente la célula de la sociedad. No podemos decir o defender una ideología si desde nuestro seno familiar no lo ponemos en práctica, si desde ahí no fomentamos nuestros valores, si desde ahí no educamos a nuestros hijos. Vamos a tener una sociedad como actualmente es, bajo una anarquía, ¿verdad? Donde no se respetan los derechos, donde independientemente si es de derecha o de izquierda, son afectados siempre por la misma delincuencia, por los mismos brotes de un montón de situaciones. Entonces, por eso relevante que desde la familia, que es la célula de la sociedad, tengamos estos valores y estas prácticas que van en concordancia con nuestros discursos. Nuestros discursos no pueden ir desapegados de nuestras acciones. Tiene que estar siempre en la praxis predominante. Entonces, con esto concluimos. Vamos a darle un reconocimiento
al licenciado Chung, el cual dice de la siguiente forma: el Instituto de Formación Política Somos Dignidad otorga el presente reconocimiento al licenciado Carlos Rafael Chung Martínez por su valiosa colaboración en impartir dentro del marco de formación y capacitación a participantes del Instituto de Formación Política Somos Dignidad la conferencia de las ideologías políticas en modalidad presencial, dado en Guatemala el 17 de junio del 2026, firmado por el licenciado Rafael Arriaga Martínez, director ejecutivo del Instituto de Formación Política, y mi persona. Sí, bueno, nuevamente gracias al Instituto y estamos pues a la orden. Muchas gracias, licenciado, por su Soportan pagar esta cosa. Vale, le agradezco mucho, pues, muy amable.